El costal. Si existía algo en este mundo que Pedro amaba hacer era conducir su viejo camión, y no era para menos. Hace más de 40 años que venía haciéndolo, siempre transportando pesadas cargas a lo largo y ancho de todo el país. Este viaje tal vez era el más difícil de realizar, ya que sería el último antes de jubilarse, y sinceramente, el hombre se sentía un poco raro en aquella oportunidad. Se mezclaba mucho la nostalgia con la tristeza, no solo de que se bajara para siempre del camión, sino de qué haría ahora. Estaba claro que un hombre que vivió más de la mitad de su vida manejando por rutas y de repente dejara de hacerlo, psicológicamente no le sentaría para nada bien. Bueno, eso es lo que continuamente pensaba don Pedro. Tenía mucho miedo a enfermarse, de simplemente no hacer nada. Su último destino designado fue la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Allí trasladó una carga completa de envases térmicos y, como pocas veces, regresó vacío. Llegó a Paraná 6 horas después de haber partido y realmente traía consigo una tristeza enorme. Ni bien arrimó, trasladó por última vez su preciado Mercedes a la sede del transporte, siendo muy desgarrador de ver cómo se despedía de su eterno compañero. Es inexplicable entender esa relación de máquina-humano que generaban los dos. Se notaba que Pedro lo amaba como un hijo. Los días siguieron su curso y el pobre hombre cada vez se hundía más en su depresión. Extrañaba horrores la ruta, y esta situación comenzaba a ser un grave problema. Su esposa Olga estaba muy preocupada. Había comenzado a notar un cierto deterioro en la salud de su marido, y eso la alertó. Ella no podía entender por qué Pedro estaba tan amargado. Por eso se comunicó con Leyane, su única hija, para intentar darle una solución al asunto. Así fue que la mujer decidió llevar a sus niños a casa de sus abuelos a fin de semana. La noticia alegró mucho al viejo matrimonio, principalmente porque Leyane, luego de culminar su carrera terciaria, terminó por radicarse en Córdoba, donde allí conoció a Germán, con quien finalmente contrajo matrimonio formando su familia. Pedro en su época de camionero los visitaba bastante a menudo, ya que viajaba mucho hacia esa provincia. Pero ahora ya no podía hacerlo más. Sufría progresivamente la situación. Por esa razón la noticia le generó gran humor al hombre, quien, ni bien se enteró que venían sus nietos, cargó a Olga en su coche y se dirigieron al supermercado. Allí compraron carnes para asar, tortas heladas para el postre y juguetes para los niños. Sinceramente, los pobres viejos no daban más de la felicidad. Ese mismo viernes por la noche, Germán, Leyane y los niños arribaron a Paraná. Pedro ya tenía las brasas listas para el asado y solo faltaba colocarlo en la parrilla. La noche estrellada fue la perfecta ocasión. Prepararon la mesa afuera, en el fresco del jardín, como solían hacerlo antes, cuando Leyane apenas era una niña. La verdad que fue una velada llena de recuerdos y sobre todo cálida y hermosa. Al otro día, todos se fueron de picnic a Piedras Blancas, un paraje costero a tan solo 30 kilómetros de Paraná. Lo pasaron fenomenal. Se divirtieron mucho jugando al fútbol playero entre nietos y abuelos. Ese hombre desbordaba alegría. Era increíble, pero a gritos exigía un día así. Un domingo, la lluvia y el frío opacó un poco la ciudad, así que Olga se dedicó a cocinar unos ricos ravioles caseros a la boloñesa, y fue justamente en el almuerzo cuando Leyane le mencionó a su padre sobre la existente posibilidad de que él volviera a trabajar manejando un colectivo de línea. Los desorbitados ojos de Pedro lo decían todo. Estaba asombrado por la propuesta de su niña.
Fue allí donde ella aprovecha y le confiesa lo preocupada que estaba por su salud, la cual evidentemente había empeorado desde que se había jubilado. Estaba claro que conducir el camión era su cable a tierra, y todos allí lo sabían. Pedro entendió desde el principio de la situación. No era ningún tonto. Era consciente de que, si seguía así, la cosa iba a terminar mal. Y si bien un bus no era lo mismo que un camión, no veía con malos ojos la propuesta. Todo surgió porque su hija había cursado la secundaria con Rubí Ramírez, nieta del reconocido empresario dueño de los buses, con quien además tenía una excelente relación. Ella le comentó la penosa situación que vivía su padre, y el buen hombre no dudó en concretar lo antes posible una entrevista con Pedro. Así fue como el día llegó, y el jubilado finalmente se reunió con el empresario. Para suerte de todos, generó grandes expectativas en Ramírez, quien, cautivado por la experiencia de Pedro, quedó con comunicarse nuevamente con él para así poder coordinar las pruebas de manejo. Lo único negativo era que Pedro, al estar jubilado, no podía ser blanqueado, así que trabajaría en negro. Eso significaría que no tendría cobertura de seguridad social. Esto poco le importó al viejo, quien saltaba en una pata de alegría. Transcurrieron 2 semanas hasta aquel momento. Esa llamada nunca había llegado. Pedro se comía las pocas uñas que le quedaban de lo nervioso que estaba, mientras que su esposa ya no soportaba lo denso y gruñón que su marido andaba. Ella no veía las horas de que Pedro se regresara de una buena vez a trabajar. Hasta que finalmente el timbrazo del teléfono lo despertó sobresaltado en una calurosa siesta. Era don Gervasio Ramírez, quien le hablaba del otro lado de la línea, dándole la gran noticia que tanto el viejo esperaba. Al fin comenzaré con las pruebas de manejo. Qué alegría para Pedro, qué felicidad para todos. Al día siguiente, bien temprano, Pedro estaba presente en su nueva empresa. Estaciona su coche en la cuadra y caminando se dirige hacia las oficinas. Era atendido en secretaría y derivado hacia uno de los choferes de turno, quien lo acompaña al ómnibus ramal 6, comenzando así a trabajar nuevamente. Esta línea tenía un importante recorrido desde el microcentro hasta la ciudad de Oro Verde, bien a las afueras del Paraná, así que sería un método de prueba importante. Comenzaron la prueba de la mejor manera, pero pronto las cosas se complicaron. El excesivo tránsito de las mañanas dificultó notoriamente al experimentado hombre. Sucede que Pedro estaba muy acostumbrado a manejar con embrague, y ese ómnibus era de caja de cambio automática. Solo había que frenar y acelerar. A pesar de que parecía una cosa sencilla, eso le costaba horrores al hombre. Además, el chofer, quien era bastante joven, demostraba su ego constantemente, rozando la falta de respeto. Todo esto generó una amargura enorme en Pedro, quien regresó a su casa cabizbajo. De repente su celular comenzó a vibrar. Era don Gervasio Ramírez. El hombre estaciona sobre la dársena y atiende. Hola Pedrito, ¿qué tal te ha ido? La verdad no me fue, pero pudo haber sido mejor. La realidad es que al ser un coche automático me la pasé frenando el colectivo. Lo siento, don Gervasio, estoy acostumbrado a pisar el embrague, le decía el jubilado bastante decaído. Pero hombre, no se desanime, lo suyo es lo más normal del mundo. Más usted, que es un preparado chofer con suma experiencia, le dijo el empresario. Agradezco sus palabras, pero mire caballero, soy un tipo chapado a la antigua y realmente me siento avergonzado de no generarle las expectativas que usted esperaba. Entiendo si determina no contratarme, le reitera Pedro. No le voy a permitir que se denigre así, hombre. Yo percibo en usted esa esencia que hace falta en mi empresa, la del compromiso real por el usuario, por la señora que todos los días tiene que llevar a su hijo al colegio, por el muchacho que no puede faltar nunca al trabajo.
Usted, señor, es la vívida imagen del chofer antiguo de colectivos y créame que lo quiero en esta empresa. Así que haremos lo siguiente. Tengo algunos ómnibus en el galpón con caja de cambios. Los haré refaccionar y poner en marcha. Y yo mismo lo voy a acompañar a las pruebas de manejo. ¿Le gusta la idea? Le expresa Gervasio a un Pedro que no le salían las palabras de lo sorprendido y agradecido que estaba. Realmente el ánimo del hombre había cambiado tanto que no veía el momento de regresar a casa para compartir la noticia con Olga, quien al enterarse corrió emocionada al teléfono para contarle a Leyané. Esa misma noche, un vehículo de alta gama se estaciona frente a la casa de Pedro. Se trataba de Gervasio, quien personalmente le hacía presente allí para notificarle al día siguiente que empezarían sus prácticas. Aquel viernes, alrededor de las 18 horas, los dos señores comenzaron con el habitual recorrido. Este ramal era diferente al anterior. Cruzaba casi toda la ciudad, hasta el pueblo de San Benito, así que dentro de todo sería más tranquilo. La tarde se pasó volando y la prueba le estaba yendo excelente a Pedro. Estaban transitando la última vuelta y llegando al final del recorrido. Los hombres venían riéndose de la cantidad de chicos que subieron al ómnibus disfrazados, ya que en aquella fecha era Noche de Brujas, esa moda norteamericana casi desconocida en Argentina, y por alguna razón les causaba tanta gracia verlos. Faltaba poco para la medianoche. El clima se había tornado húmedo y denso. Mientras que algunos nubarrones amenazaban con empañar la calurosa noche, algo en kilómetros más adelante terminaría sucediendo. «¡Qué manera de caer agua, Gervasio!», murmura Pedro, algo preocupado por la repentina tormenta que estaba cayendo. Era sabido, colega. Ese tiempo no daba para menos. ¿Vio la cantidad de insectos que había en los postes de luz? Era infalible esa advertencia que se viene el aluvión, comenta Ramírez. Sí, mi padre siempre decía lo mismo, Gervasio. La gente de antes nunca le erraba el pronóstico, bromeaba Pedro. En ese momento, el colectivo circulaba frente a la gasolinera de San Benito. Eso significaba que tan solo quedaban 3 kilómetros de recorrido. Pedro, vaya sacando nomás el cartel. Con tremenda lluvia, ya no debe haber nadie por la calle, así que ya vamos a cortar, le dice Gervasio. Incómodos minutos transcurrieron, en los que ninguno se dirigía la palabra, hasta que Gervasio rompió el silencio. ¿Usted vio eso? No estoy seguro, pero creo que era una mujer. Raro, ¿no?, le dice Pedro. La verdad que sí, no le mentiré, pude percatar que era una muchacha. Cuando el relámpago iluminó toda la ruta, de lo contrario, jamás lo hubiera podido ver. Vuelve a comentar Gervasio. En ese instante, ambos señores comienzan a oír extraños ruidos en el pasillo. Provenían del fondo. Como el chofer había apagado todas las luces al cortar y quedar fuera de servicio, en ese momento no se podía ver nada. Así que Gervasio intenta encenderlas, pero las mismas no funcionaban. La situación los inquieta un poco, ya que notan una sombra acercarse desde atrás. La misma se frena y retrocede. Así estuvo por varios minutos en penumbras. La situación los confundió tanto que comenzaron a dudar si realmente se trataba de una pasajera que se había quedado dormida. Pero igual, ni Pedro ni Gervasio se animaban a investigar, hasta que la misteriosa pasajera finalmente se aproxima hacia ellos. Era una mujer muy delgada, pálida, de ojos hundidos como si trajera continuamente ojeras. Su cabello se veía sucio, grasoso, bastante desaliñado, y su olor espantaba realmente. Esa mujer era demasiado extraña. Los hombres se percatan que ella traía consigo un viejo costal de tela, del cual colgaba, que estaba en sus manos.
Una muchacha que no parecía superar los 20 años de edad se acerca a Gervasio y le susurra: ¿Dónde es la próxima parada? El hombre titubea unos segundos en contestarle. Realmente generaba temor la mujer. Señorita, la realidad es que estamos fuera de línea, pero la puedo llevar de igual manera. Disculpe, ¿dónde arribó el ómnibus usted? La mujer deja el costal al lado del chofer, mientras murmura caminando hacia el fondo. Donde usted no quiso frenar, Gervasio. Esta afirmación le heló la sangre al chofer, quien de inmediato detiene el micro en un claro de la ruta. Él no entendía cómo la mujer subía al bus y cómo sabía su nombre. Se mira con Pedro intentando buscar explicación alguna y fue justo ahí, cuando las luces del colectivo comienzan a funcionar, y ambos señores se dan cuenta que la mujer ya no estaba. Había desaparecido, solo quedaban sus huellas de barro y el bendito costal. Los hombres estaban extenuados por la situación. Ninguno lograba asumir lo que sucedía, pero lo peor no había llegado. Al revisar el costal, se encontraron con una putrefacta cabeza humana en su interior. Los dos hombres bajaron de inmediato del colectivo en estado de shock inexplicable. Al hacerlo, notaron que estaban estacionados frente al cementerio del pueblo. Esto los espantó aún más, así que comenzaron a correr desesperados en dirección hacia la comisaría local, la cual no estaba muy lejos de allí. Mientras más se alejaban, más claro podían escuchar el timbre del bus sonar sin parar, así como también las luces que se encendían y apagaban intensamente. Esto era algo difícil de explicar. No obstante, el comisario a cargo no se encontraba en el destacamento en aquel momento. Sí, la agente novata, Luna, quien tuvo que recibir a los nerviosos hombres. «Señorita, por favor, necesitamos ayuda», gritó Pedro, ni bien traspasó la puerta de la comisaría, mientras Gervasio detrás de él hablaba solo como un loco. Esta situación alertó a la joven, ya que no comprendía la raíz del asunto. «Señores, necesitan calmarse y explicarme qué está sucediendo», les dice. Y es Pedro quien intenta explicarle, contándole todo. Luna era una muchacha muy escéptica. A pesar de ello, notó tanto miedo en los ancianos, que modula para contactar a la patrulla más cercana del lugar, pero extrañamente había interferencia, no pudiendo hacerlo. Al no lograrlo, marca en su móvil el número del comisario, pero el teléfono estaba muerto. No había señal. Inclusive, los celulares de los hombres tampoco funcionaban. ¿Qué rayos sucedía? La desesperación de los señores motivó a la agente Diamante que tome la decisión de dejarlos en el destacamento y dirigirse a verificar el ómnibus. Lo hizo sola, ya que ninguno de los hombres quería regresar. Al llegar, se encuentra con un colectivo totalmente a oscuras. No tenía ni una luz encendida. La uniformada toma su linterna y con cautela sube al mismo. Comienza a alumbrar hacia el asiento del conductor. Allí no se veía nada. Luego hacia el pasillo. Tampoco. Camina algunos pasos hacia el fondo y observa un costal apoyado sobre uno de los asientos. Se acerca pensando que encontraría lo que los ancianos le habían narrado, pero no. Allí solo había una enorme calabaza. La mujer, tal vez por los nervios, comenzó a reír, mientras se daba la vuelta y regresaba al frente del colectivo. Pero al hacerlo, nota pisadas de barro en el pasillo que antes no estaban, y las mismas se veían muy recientes. Algo asustada, comienza a alumbrar con su linterna en todas direcciones, pero no se veía absolutamente nada. Desenfunda su pistola con precaución, y en ese preciso instante, comienza a oír rasguños que provenían del fondo. A esa altura, Luna estaba demasiado alterada y nerviosa. No comprendía qué sucedía. El ruido se sentía con más claridad que ella se acercaba, hasta que finalmente
alcanza a vislumbrar una figura femenina acurrucada en uno de los asientos. Cuando el oficial Diamante ilumina el sector, se percata que la mujer tenía los dedos destrozados de tanto arañar el enchapado del autobús. Ella se asustó y gritó de alto. Intentó detener la locura de la mujer, pero lejos de hacerlo, la enferma joven comienza a levantarse y con un andar tambaleante se acerca a ella. Varios fogonazos comienzan a retumbar en la lluviosa noche y finalmente el desgarrador grito de la agente. Horas más tarde, el comisario Rojas estaba interrogando a los ancianos, a quienes había encontrado dormidos en su destacamento. A todo esto, una patrulla del 911 estaba llegando a verificar el ómnibus. Hacía 2 largas horas que no se sabía nada del agente Diamante. La situación preocupaba mucho al comisionado. Jefe, estamos aquí en el área donde está estacionada el micro. Es correcta la información prevista. El móvil de su comisaría también se encuentra aquí, pero no hay nadie en él. Iremos a verificar el ómnibus, informa uno de los agentes del 911. Ok, entendido. Informe de inmediato a la situación, responde Rojas. Los agentes con sumo cuidado arriban al bus, pero apenas suben y se topan con algo horrible. Comisario, divisamos el cuerpo sin vida de una femenina. Por Dios, no tiene cabeza, es un horror en esta escena. Agente, constate la documentación, por favor. Y estoy yendo junto a la división de criminalística, ordena un nervioso Rojas, quien luego señala a los choferes y amenazante les dice: ustedes dos, ni se muevan de aquí. Están por el momento bajo arresto. Pero comisario, nosotros no hicimos nada. Estuvimos todo ese tiempo aquí, responde Pedro. Tal vez no hayan sido, pero ustedes la enviaron sola allí, afirma molesto el comisario Rojas. Al llegar a la zona del crimen, la policía científica se percata que había huellas de sangre que se dirigían del ómnibus hacia el cementerio. Las mismas llevaban directo a una zona de viejas tumbas, en la cual había un costal sobre ellas y encima una bolsa. Y en esa bolsa, la cabeza de la agente Luna Diamante. El horror invadió a todos allí. ¿Quién sería capaz de cometer tan cruel asesinato? Pero era extraño al revelar el significado del porqué en esa lápida. La misma pertenecía a una joven quien había muerto 25 años en el pasado. Su nombre era María Esther Vargas Arteaga. La joven decidió quitarse la vida, luego de enterarse que su amante había asesinado a su prometido cortándole la cabeza. Esto generó tanta depresión en ella, la cual la obliga a tomar tal determinación. Sucedió en la noche de Todos los Muertos de 1995, cuando la sufrida mujer se arroja al profundo lago que limita San Benito con Paraná. Pero el dato más perturbador es que el amante de María Esther aún vive. Su nombre es Juan Sergio Diamante, quien en esa noche de brujas lloraba desconsolado por la muerte de su única hija, Luna.